Yo soy Padre Chuck Tobin. Soy un sacerdote aquí en Belton, Missouri. Y hoy estamos muy cerca de la fiesta en los Estados Unidos del 4 de julio, o 4th of July weekend. Y este año es una fiesta muy grande, por supuesto, sobre muchas cosas. Hay muchas fiestas y muchas cosas con varias bandas y música, etc. Pero hoy me gustaría pensar un poquito en nuestro origen de nuestro país. En nuestra Constitución tenemos algo que dice "We the people" o "nosotros, el pueblo". Y sabe que es muy semejante al Evangelio. Cuando Dios ha dicho, "Yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo". Entonces, para esta fiesta del 4 de julio, me gustaría pensar un poquito sobre los inmigrantes y qué es nuestro mensaje a los inmigrantes aquí en este 4 de julio en los Estados Unidos. Por supuesto, hay muchos que tienen mucho miedo o quizás no le gustan mucho los inmigrantes. Y quizás tú eres un inmigrante, quizás tiene documentos, quizás no. Pero hoy yo pienso que debemos pensar un poquito cómo puedo ser un buen ciudadano de los Estados Unidos. Y en realidad esto quiere decir también en el Evangelio, ¿cómo puedo ser un buen hermano, una buena persona con los demás en la iglesia o en mi vecindad? Por ejemplo, eso de tener respeto para los demás. Yo creo que en, digamos, la cultura de los hispanos, de los latinos, siempre hay mucho sobre la familia y hay mucho sobre el respeto de los demás. Siempre tiene la idea que debemos dar la mano a los demás y que debemos decir hola, etc. Entonces, respeto es algo que es muy importante para nosotros. Creo como un inmigrante que sería bien siempre tener respeto para los demás. Pero ustedes también tienen derechos. Tienen derechos de ser miembros de la sociedad. Y todavía no es perfecto. Estamos tratando de mejorar esto con nuestras leyes. Por ejemplo, aquí en Missouri no se puede casarse según las leyes. Bueno, estamos tratando de cambiar eso y algunas otras cosas. Entonces tenemos que tener no solamente respeto para los demás, sino también debemos entender nuestros derechos. Debemos entender que somos pueblos y personas de nuestro país y que los demás deben entender que los obispos han dicho que los demás deben tener respetos para todos los inmigrantes, los latinos muy especialmente. Entonces, en nuestra iglesia siempre pensamos en no solamente los derechos, sino las oportunidades para los demás, para servir a los demás, para ayudar a los demás. Entonces, en su vecindad o quizás en sus grupos de la escuela o de la iglesia, puede ser un buen vecindad de los demás, un buen hermano a los demás. Y no solamente tener derechos y también respeto, sino también deben servir y ayudar a los demás. Y por fin debemos pensar, ¿cómo puedo ser, digamos, una persona como amigo a los demás? Un amigo quiere decir que yo sé los nombres de los demás y me gustaría siempre invitar a los demás. Siempre como latinos ustedes tienen muchas veces fiestas, tienen
comida muy rica. Y muchas veces quizás se puede invitar a los demás, quizás que viven en su cuadra o en su vecindad, y decir, ven para compartir algo de nuestra comida. Es una manera de tener amigos en su vecindad o en su comunidad. Este 4 de julio es un buen momento para todos nosotros para recordar no solamente de las palabras de los obispos, no solamente de la Biblia, sino de nuestro Dios, que somos hermanos y hermanas en Cristo.